Ya tenéis todos el zombie moviéndose, ¿no? Vale, bien. Entonces, ahora se nos mueve, pero siempre mira hacia la derecha, ¿no? Siempre está mirando hacia el mismo lado. Entonces, estaría guay que cuando le pulsarais en algún lado, el zombie pudiera girarse y mirar en la dirección en la cual habéis tocado, ¿vale? Incluso cuando rebote, que se girara acorde a donde sea que ha rebotado. Realmente, ya tenéis un vector que os dice en todo momento hacia dónde tiene que mirar el zombie. Ese es el vector velocidad que creamos la última vez. El vector velocidad os está apuntando siempre en la dirección en la que se tiene que mover el zombie. Por lo tanto, lo único que nos hace falta es rotar el sprite del zombie acorde al ángulo de ese vector. Y para eso os voy a recordar un poquito de trigonometría básica, ¿eh? Entonces, acordaros que en un triángulo rectángulo, como este que os he pintado aquí, ¿vale? Existen dos cosas muy bonitas, que son las hipotenusas y los catetos, ¿vale? Entonces, la hipotenusa, en un triángulo que tiene un ángulo recto, el ángulo recto es el que os estoy pintando ahora, ¿lo veis? No. El ángulo recto es el de abajo a la derecha, ¿vale? Entonces, en un triángulo rectángulo, el lado más largo siempre se le denomina hipotenusa, ¿de acuerdo? Lo voy a poner así, ya se lo veréis mejor. Sí, ¿no? Sí, ya sé que vais con un poquito de retraso. Vale. Pues eso, el lado más largo es la hipotenusa. Y lo que nos interesa calcular es el ángulo que forman los catetos adyacentes con la hipotenusa. ¿De acuerdo? Hay varias funciones matemáticas que se llaman el seno, el coseno y la tangente. ¿De acuerdo? Básicamente, la que hoy me va a interesar va a ser la tangente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la tangente de un ángulo... ¿Os acordáis cómo se calcula una tangente o no? No. La tangente de un ángulo siempre es el cateto opuesto partido por el contiguo, o sea, por el adyacente. ¿Sí? Si os fijáis, como que la tangente es el opuesto partido del adyacente, se puede despejar el ángulo, que básicamente es lo que estáis buscando vosotros, el ángulo que hay que rotar el zombie, haciendo la inversa de la tangente, es lo que se llama un arco tangente. ¿De acuerdo? No os preocupéis porque realmente todo esto que estáis viendo, vais a escribir una línea en Swift y lo hace solito. No tenéis que calcular arco tangente, simplemente tenéis que ponerle arco tangente de y ya la hace él solito. Lo que es muy importante es que os quede claro el concepto, porque si no, vosotros haciendo un videojuego no sabréis si hacer una tangente, un arco tangente, un seno, un coseno o su tía. Eso es importante. Los videojuegos tienen más mates que cualquier otra cosa que te puedas imaginar, ¿eh? Sí, es de la ESO, tú lo has dicho. Vale. Hasta aquí todo claro. Básicamente, el ángulo de rotación que hay que aplicar es la arcotangente del cateto opuesto partido del adyacente. ¿Sí? Esto es la parte de la teoría. Ahora vais a ver que implementarlo en Swift es muy fácil. Volvemos al código. Volvemos al código y donde podáis, debajo del check bounce, por ejemplo, vamos a crear un último método más en esta clase. Después del check bounce, antes de la última llave que cierra. Buenos días. Después del check bounce, creáis una nueva función, func, rotate sprite. No, no hace falta, porque esta es vuestra. El override es cuando la creáis de cero. Rotate sprite. Y le pasáis de parámetro el sprite que queráis, sprite, dos puntos, sk sprite node, y la dirección donde lo queréis rotar, direction, cg point, ¿vale? Simplemente lo que va a hacer va a ser rotar ese sprite. ¿Tenéis la función creada? Vale, pues dentro del rotate sprite lo que hacéis es lo siguiente, sprite.zRotation, el ángulo de rotación del sprite, igual al arco tangente de double direction.i
y double direction.x. Fijaros que os la va a hacer solita. La rotación os la va a hacer él solito, sin nada más. ¿Qué pasa? Estamos esperando a ver si... Quiero súper lento. Arcotangente 2 de dirección y dirección X, ya os va a hacer la división él solito, simplemente. Y luego al final lo pasáis a CGFloat. CGFloat de arcotangente 2 de double direction y double direction X. Y esto ya rota. Os falta aplicarlo al zombie, ¿eh? Simplemente la función arcotangente 2 utiliza la fórmula que acabamos de ver hace un segundito, la de la hipotenusa. ¿Vale? Además, hay dos implementadas por Objective-C. ¿Veis que yo he puesto un 2 al arcotangente? Esta utiliza 64 bits de precisión. Es mucho más preciso que sin el 2. Si necesitáis muchísima precisión a la hora de hacer cálculos, siempre utilizad doubles, nunca uséis floats. ¿De acuerdo? Siempre tienen el doble de decimales. ¿De acuerdo? Entonces, esto funciona porque el zombie siempre mira a la derecha. Si el zombie, en lugar de mirar a la derecha, hubiera empezado mirando a otro lado, habría que hacerle primero una rotación que compensara el ángulo que no apunta al 0. Pensad que el 0 en los ángulos siempre está a la derecha, ¿eh? Que esta ecuación va a funcionar porque el zombie mira a la derecha. Si tu zombie en lugar de mirar a la derecha empezara mirando arriba, esta ecuación te haría cosas raras. Lo primero siempre sería ponerlo mirando a la derecha, porque el 0 en ángulos siempre está a la derecha, siempre. ¿Vale? ¿Lo tenéis todos? Los que lo tengáis, al final del método update ponéis rotate sprite, zombie y velocity. Os lo dejo ya escrito aquí, al final del update, si lo encuentro. Aquí. Juan, Dime. ¿te ha dicho David que... Vale, estupendo. Nuestro lenguaje de marcas no nuestras clases, como eso lo tenemos en la zona. Pues eso, al final del update, rotate sprite, zombie y direction velocity, ¿de acuerdo? Al final del update. Rotate sprite, zombie, velocity. Lo veis aquí al final. El update creo que estaba antes del move sprite, ¿vale? Yo lo voy a probar aquí ya. Y a mí el zombie, vamos, se me gira que da gusto. Y rebota y se gira solo, madre mía. El zombie se gira solo, fijaros que solo ha sido una línea de código el rotar, ¿eh? O sea, tampoco es que haya sido muy complicado. El concepto siempre suele ser lo más difícil. Pero fijaros que una vez que más o menos lo entendéis, compilad y fijaros a ver si el zombie decide girar o no decide girar. Vale, con esto damos por concluido la parte del tema 2 de movimientos y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear un par de cosas para ayudaros a que las animaciones se os hagan menos pesadas, ¿de acuerdo? Funciones que lo hagan solo. Funciones que te hagan solo, operaciones matemáticas, sobre todo, que son lo más pesado de programar, porque es lo que menos entendéis, ¿vale? Es lo más difícil de entender, ¿de acuerdo? Lo veréis, simplemente. Sí, no os preocupéis. Simplemente aseguraos que el zombie os queda así rotando de un lado para otro, dando vueltas como Michael Jackson, ¿eh? Y que se gira a cada uno de los puntos que tocáis en pantalla.